ahí estamos grabando. Voy a compartir pantalla. Calculo que ahí están viendo el script, lo que yo tengo en la pantalla del script. A ver, esperen que ahora yo tengo que volver a poner todos los participantes y el chat, que me desaparece todo. Bien, ahí está. Perfecto. Bien, acá está el enunciado de lo que vamos a ver ahora. Primero, antes que nada, vayan cargando las librerías, estas que están acá. Vamos a usar ggplot, más, car. Esta reshape es otra para modificar unos datos. Y grid extra, que es para poder ver varios gráficos de ggplot al mismo tiempo. Así que corran esto. Así ya tienen todo cargado. Voy a borrar, así aparecemos en 0. Bien, tengo todo vacío, no tengo nada más cargado, así que vamos a empezar a ver el ejemplo. Les puedo compartir, yo esto lo tengo en un PowerPoint para que sea un poco más ameno, simplemente para eso. ¿Qué es esto? Acá. Bien, les cuento un poquito la idea del marco biológico del ejemplo, así entendemos bien de qué estamos hablando. Están estudiando la capacidad detoxificadora del césped. Acá hay una especie de césped que lo que hace es extraer metales pesados o contaminantes del suelo. En este caso lo que se intenta hacer es quitar cadmio del suelo. Entonces quieren ver qué tan bueno es esta planta para hacer eso. Entonces tienen 20 macetas con césped, que son las que tenemos acá. Hay 20 de esas. Y tienen 5 dosis de cadmio que van a ponerle a la maceta. Cada maceta va a recibir una de 5 posibles dosis de cadmio, que son 60, 120, 180, 240 y 300 miligramos de cadmio por cada kilo de suelo que van a tener. Y van a tener 4 macetas por dosis. 4 de 60, 4 de 120 y así. Esperan 36 días y lo que miden es cuánto cadmio se acumuló en la planta. Y ustedes tienen, y ahí dice que se sospecha una relación lineal entre la cantidad de cadmio que tiene la maceta, o sea, lo que hay en el suelo, con lo que va a tener la planta en su materia seca. Entonces, bajo ese concepto, ahí cuando ustedes tengan la base de datos van a ver que hay dos variables. En realidad tienen la cantidad de cadmio que hay en la maceta, que es lo que ustedes pusieron, el investigador puso, y después van a tener la cantidad de cadmio que hay en el tallo, es tallo y hoja en la parte aérea, y después van a tener otra columna que dice raíz, que es en la parte subterránea de la planta. Ahora vamos a empezar a trabajar con la parte aérea. Nos vamos a enfocar en la parte aérea. Entonces, olvídense que tenemos los datos de la raíz y tenemos este concepto. Entonces, cuando empiezan a hacer un trabajo de estos, definan claramente estos 4 o 5 puntos que están acá. ¿Cuál es la unidad experimental? ¿Cuál es la variable de respuesta? La o las explicatorias. Definimos las réplicas y el modelo que vamos a usar. Así que quiero escucharlos y que me digan cuál es la unidad experimental. O sea, cuál es la mínima unidad a partir de la cual puedo tomar un dato independiente. Esa es una de las definiciones. Y la otra más fácil y más útil es cuál es la mínima unidad en la cual genera una aplicación del tratamiento independiente. Entonces, una maceta. Perfecto. Cada maceta. Cada maceta. Esto lo podemos pensar bien fácil diciendo a quién le aplico la dosis de cadmio. En la dosis de cadmio se le aplico a la maceta, no es de cada plantita. Fíjense que en la maceta puede haber varias plantas. No se lo aplico a cada planta, se lo aplico a cada maceta. Así que la unidad experimental es la maceta. La variable de respuesta con la que vamos a trabajar, ¿cuál es la variable aleatoria? La variable de respuesta siempre es aleatoria, yo no voy a fijar la respuesta. Es una variable aleatoria que, bueno, perdón que vivo cerca donde están los bomberos, no sé si eso se llega a escuchar acá en el micrófono. La variable que a mí me interesa estudiar, entender por qué cambia. ¿Cuál es la que nos interesa ver el cambio? La cantidad de cadmio acumulado. Bien, la cantidad de cambio acumulado en la planta, ¿verdad? Claro, sí, sí. Perfecto.
Y la otra sería, ¿cuál sería la variable explicatoria? ¿Por qué va a cambiar la cantidad de cadmio en la planta? Dentro de lo que yo manejo. Según la dosis que hayas puesto en el tratamiento. Perfecto. Entonces, yo, la cantidad de la dosis que yo puse en cada maceta va a ser mi variable explicatoria. Yo voy a tratar de explicar los cambios en la cantidad de cadmio que tiene una planta en función de la cantidad de cadmio que yo le puse a las macetas. ¿Cuántas réplicas tiene este estudio? 4. 4. Perfecto, 4. Recuerden, réplicas, cantidad de unidades experimentales sometidas a un mismo tratamiento. Tengo 4 por tratamiento. Y después tenemos que plantear el modelo. Acá, en el texto ya me está diciendo, uy, no aparece eso, que se sospecha una relación lineal. Lo que están suponiendo es esto. Estamos suponiendo que a medida que aumenta la dosis de cadmio que yo pongo en el suelo, va a aumentar la cantidad acumulada en la planta en una forma lineal. Así que lo que voy a plantear en este contexto, perdón, faltó una cosita. ¿Qué tipos de variables son ambas? La variable respuesta, que es cantidad de cadmio acumulado, cuantitativa, cualitativa, dicotómica, ¿de qué estamos hablando? Cuantitativa continua. continua. Perfecto, todos tienen claro, es una cantidad de gramos, así que dividida por una cantidad de gramos totales de la maceta, pero es gramos, así que es cuantitativa continua. ¿Y la dosis? También cuántica. ¿Cuantitativa y sería discreta en este caso? No, piensen en el proceso que es la variable. Después ustedes toman algunos valores de esa variable, pero la variable que es dosis son miligramos que yo pongo en el suelo. Esa cantidad es continua. Yo después decido poner 60, 120 y 180, pero eso es yo como investigador en qué valores fijo esa variable. Pero la variable puede tomar cualquier número. Puede tomar 60, 61, 61,8, así que es continua, cuantitativa continua. Okay, sí. Entonces, estoy en la situación óptima. Tengo dos variables cuantitativas continuas. La I, que es la respuesta, como es cuantitativa continua, como le dijo Adriana, vamos a arrancar suponiendo que es normal. Después vamos a ponerlo a prueba. Y en la variable predictora, en la X, tengo la opción de trabajarla como cuantitativa continua o, como ya vieron, podemos llevarla a una variable cualitativa si llega a ser necesario. Pero acá, como ya dicen, sospechan... Sí. Un comentario simplemente. Acuérdense que en la variable explicatoria, la verdad que no es muy relevante si es discreta o continua. Lo que nos interesa de las explicatorias es si son quali o si son quanti. Esa es la principal diferencia. Porque no vamos a hablar ni de distribución de probabilidades, ni de modelos de distribución de variables para las X. Eso es solamente para la variable aleatoria Y. Las X es esta cuestión de si es quanti o quali. ¿Sí? Y eso nos va para regresión o para comparación de medidas, o para dummies. Nada, simplemente eso. Está bien, sí, se entiende, ¿no? Lo relevante es que sea cuantitativa, pero justo como preguntaron si era discreta, no es discreta, es continua, no va a ser tan importante acá que sea continua o discreta, pero es simplemente aclarando eso. Bien, entonces, voy a explicar una variable cuantitativa en función de otra variable cuantitativa y encima me dicen que sospechan una relación lineal. Todos los cañones apuntan a un tipo de análisis que sería ¿cuál? Regresión. Regresión. Es bien obvio que esto va a ir para regresión, ¿sí? Están todas las condiciones dadas. Bien, entonces, vamos a trabajar con regresión. Vamos al script. Ahí está el ensayo, la descripción del ensayo. Vamos a cargar los datos. Este script, estos dos scripts los armó Adriana, y Adriana tiene una tendencia a llamar todo BD, base de datos, todos los objetos, y ya vimos que eso a veces puede traer algún problema. Pero bueno, vamos a llamar nuestra base de datos BD, simplemente porque después va a ser muy fácil de llamar, y si acá le ponen base de datos de cadmio, cada vez que tengan que llamar a ese objeto se hace reextenso. Así que es una buena alternativa llamar a los objetos de la forma más simple posible. Traten de cargar esto, aclaro, no sé qué tanto manejo tengan de R, lo van a necesitar, así que espero que lo tengan. Si yo no doy ninguna ubicación acá, simplemente digo que lea el objeto cadmio CSV, lo va a buscar en el mismo directorio donde tienen el script que acaban de abrir. Así que
Si son prolijos, lo tienen todo en el mismo directorio y no hay que aclarar. Si no, tienen que definir el directorio de trabajo y demás. Yo lo dejé en el mismo directorio y espero que ustedes hayan hecho el Una mismo. consulta. Sí. Yo cargué todas las librerías que aparecían y tuve que transformarlo a X, el formato de Excel común, XLX o algo así. Porque XLS. porque el CSV2 no me lo abría, no sé por qué. Si tienen problemas para abrir los datos, RStudio tiene una linda interfaz Sí, lo que es importé. importando los datos de acá. El De hecho, lo importé CSV, de ahí. bueno, Yo lo ya sé qué puede ser. Fíjense la configuración regional de sus computadoras. Eso suele traer bastantes problemas, porque si ustedes tienen definido el punto como el del decimal es coma o el decimal es un punto, a veces el CSV, si ya viene con un punto, lo toma bien, lo puede llegar a tomar mal. Podría llegar a ser algún problema de esos. Yo tengo puesto en mi configuración regional para que el decimal sea un punto en la computadora. Entonces me evita todos los problemas cada vez que hablo el R y demás. Porque el R está pensado en el formato europeo, norteamericano, que el decimal es un punto y no una coma como hacemos nosotros. Fíjense si viene por ese lado. Si esto no les corre, siempre en un script está el formato básico. Si eso no corre, lo arrancan desde acá. Y acá van a tener distintas opciones de cuando cargan los datos. Una pregunta, ya que estamos hablando de esto, yo también la importé directamente porque me fue más sencillo, pero ¿se tiene el directorio? ¿Es importante, digamos, tenerlo para, no sé, para algo Es puntual? cómodo. Es cómodo setearlo. Siempre es cómodo setearlo y tener todos sus objetos ahí, así no tienen que llamarlos, si no tienen que hacer mucho más largo el proceso. Si van a usar estas ventanas, que es como de importar dataset, si tenés seteado el directorio, va rápidamente a ese directorio y lo encontrás rápido. Si no lo tenés seteado, va a ir a buscarlo a otro lugar y vos en el browser tenés que ir explorando hasta encontrar el archivo. Ahí te estás moviendo en el formato Windows, o sea, RStudio, piense que es una interfase, no es R. R está acá abajo, es esta consola que está abajo, es R. Todo lo demás es una interfase que generó RStudio para hacerle la vida más fácil. Y se lo está llevando a un formato más, parece, enlatado, que hay gente que no le gusta demasiado. Hay gente que prefiere todo escribirlo con comandos. Si van a escribir los comandos, cuanto menos letras tengan que escribir, mejor. Entonces setear el directorio hace todo mucho más fácil. Si van a usar ventanas, a veces pueden evitarlo. Buenísimo, gracias. Bien, si todos están acá, pudieron cargar la base de datos. Una cosa sí que es interesante de RStudio es que tienen acá, en donde tienen el entorno, apretan en el simbolito este celeste y ya le da la estructura de los datos. Que si no, pueden escribir str.bd y le va a dar. Acá me dice que tengo 3 variables. La primera variable es dosis de cadmio entero. Ya me dice el formato. Son valores enteros, lo tomo como entero. La variable es cuantitativa continua, pero como vio valores discretos, no vio decimales, lo tomó como entero. Y el cadmio en el tallo, como en la raíz, como encontró decimales en algún punto, lo tomó como numérica. O sea, lo tomó como cuantitativa continua. Pero igual, como decía Adriana, lo que importa es que lo tome como cuantitativa. En ambos casos lo tomó así. Eso podemos pedirle el view y vamos a ver la base de datos. Ahí tenemos todos nuestros datos. Bien, esto es manejo básico de R, ya la mayoría lo debería tener. Empezamos con la estadística descriptiva. Siempre que tengan unos datos hay que explorarlos, analizarlos, estudiarlos un poco. Una fácil, pedirle un summary a toda la base de datos. Rápidamente me tira las 3 variables y el mínimo, el máximo, media y después los cuartiles. Primero, segundo que es la mediana y el tercero. Ahí tenemos una descripción rápida de los datos. Vamos a trabajar con una relación entre X e Y y la relación va a ser lineal, así que lo que conviene es hacer un gráfico de estas 2 variables. Este gráfico que está acá está armado con la librería ggplot, requiere un cierto conocimiento de cómo escribirlo y desarrollarlo. Es un poquito más complejo empezar a trabajar con ggplot, pero es genial porque no tienen techo, pueden hacer lo que quieran con ggplot. Cuesta un poco meterse en ggplot, pero una vez que están ahí pueden hacer lo que quieran.
Si no están cancheros, ustedes simplemente podrían escribir plot y entre paréntesis ponen base de datos pesos. Y ahí me ofrece cadmio en la X, voy a poner dosis de cadmio, coma, BD pesos, tallo, le doy enter y ahí ya me genera un plot. Perdón que a mí esto del chat me vuelve loco acá. Ustedes no lo están viendo eso, pero yo sí. Ahí tienen un gráfico donde vemos la relación entre la dosis de cadmio y el cadmio que generan los tallos. Esa es una forma, y acá Adriana les armó una forma mucho más monona. Vamos a generar un objeto P, que va a ser un gráfico de ggplot, donde la X va a ser la dosis, la Y va a ser la cantidad de cadmio en el tallo, y acá vamos a decirle que haga un punto, que haga puntos de este color y de este tamaño, y acá los títulos en el eje, qué ponen los ejes y demás. Ahí generé el objeto P, que aparece acá, y ahora simplemente le voy a decir que lo escriba al objeto P. Y ahí aparece el mismo gráfico que acabamos de ver, pero todo mucho más lindo, ¿no? Bien. Vemos que sospechaba una relación lineal y parecería ser una buena sospecha, ¿no? Aparentemente, a medida que va aumentando la dosis de cadmio, va aumentando la dosis de cadmio que hay en el tallo. Y aparentemente es una relación bastante lineal. Así que parece bastante propicio trabajar con un modelo lineal. Esperen que estoy viendo que el chat se prende y se apaga. Bien. Contéstense entre ustedes si se puede. Si no, me interrumpen y me preguntan si hay algún problema que no se pueda resolver. Sigamos entonces. Tengo mis dos variables, tengo mi relación que aparentemente es lineal, entonces vamos a intentar correr un modelo lineal, un modelo de regresión. ¿Cómo vamos a hacer eso? Calculo que esto también ya lo saben. Vamos a generar un objeto, que yo lo voy a llamar modelo 1, y ese objeto va a ser un modelo lineal, LM, lineal model. La variable respuesta va a ser la cantidad de cadmio que hay en el tallo, y la vamos a explicar en función de la dosis de cadmio. Y todos esos datos los vamos a encontrar en el objeto que llamé BD, en el data frame llamado BD. Esa es la forma que vamos a pedirle, le vamos a avisar que genere un modelo lineal. Lo corremos, ahí me genero mi objeto, modelo, esto es una lista, hay un montón de información ahí adentro, y para empezar a extraer la información de ese modelo, vamos a llamar esto. Una forma de extraer rápido información es pedirle un summary al objeto modelo. Pido summary y obtengo esto. Lo primero le muestra la fórmula del modelo lineal, lo que ya escribimos, cantidad en el tallo y en la dosis. Da información sobre los residuos, pero lo que me empieza a interesar a mí es la información que está acá. Entonces, veríamos de un modelo lineal. Voy a pasar un segundito al PowerPoint, donde está escrito el modelo. Esto es lo que charlaron con Adriana recién. Tienen dos formas de plantear el modelo. Un modelo donde describen el comportamiento de la variable respuesta, o sea, la respuesta para cada uno de los individuos. Y otro que es para decir cómo se comporta la esperanza de Y dado X, es cómo se comporta la media. Son dos modelos equivalentes, pero están expresando dos cosas distintas. Entonces, si van a describir el comportamiento de cada individuo, de cada maceta, sería la cantidad de cadmio que voy a encontrar en la planta va a estar dado por una ordenada del origen, una pendiente que va a modular, va a estar multiplicado por la cantidad de cadmio que puse yo en las macetas, más un error individual, un epsilon. Y si no, lo que puedo decir es que la cantidad media, la esperanza de la cantidad de cadmio que va a haber en la planta, dado una dosis que yo puse, va a estar dada por esta expresión, una ordenada al origen, una pendiente y una cantidad de cadmio que yo puse. Bien, esto es lo que ya vimos. Acá está, perdón, me spoilea, voy a volver al R.
volvamos a este, ya que tenemos el modelo, quiero que me digan la estimación de ese modelo en base a los datos muestrales que acabamos de incorporar a mi base de datos y después de pedir que haga el modelo. ¿Cómo serían las estimaciones de los parámetros de ese modelo que acabo de contarles? Igual menos 19,03 más 0,75583 por X. Perfecto. Tengo menos 19,03, está puesto como ordenada al origen, más la pendiente, 0,75583, y esta pendiente multiplicado por X. Entonces, ¿qué es este 0,19 dentro de ese modelo? ¿Ese 0,19 es el beta 0? El estimador de beta 0. Perfecto. Esto no es beta 0. Esto es un estimador de beta 0. Está obtenido a partir de mis muestras, que son 20 observaciones. Eso está estimando a beta 0, que es el parámetro poblacional, de las infinitas macetas que se puedan construir. Lo mismo pasa por esto. Esto es un estimador de beta 1. Y después tenemos otro estimador acá, que es este número de acá, que es un estimador del desvío estándar residual, el error estándar residual. Es la varianza, el desvío estándar de los residuos con los que estuvimos trabajando. Y otra información que me da acá es con cuántos grados de libertad estoy trabajando. Recuerden lo que le dijo Adriana, teníamos 20 observaciones y para cada residuo tengo que estimar una pendiente y una ordenada al origen, así que le resto 2 grados de libertad y me quedan 18 grados de libertad finales. Una cosita puedo decir, Sí, sí. que fíjense eso que llama error estándar residual, en realidad es el estimador de sigma. ¿Se acuerdan cuando hicimos los dibujitos de las normales y decíamos que la varianza era constante y por lo tanto el sigma era el mismo? Bueno, el R al estimador del desvío estándar poblacional, el desvío del modelo, lo llama error estándar residual. Así que acá sería 15,93 en unidades de la I, ¿no? Porque es la variabilidad en la I. O sea que 15,93 miligramos de cadmio en el tallo por gramo de materia seca. Ese es el tercer estimador del modelo, de los 3 que habíamos mencionado. Sí, si quieren, hablamos 2 segunditos de las unidades. Como dijo Adriana, esto es un desvío estándar residual, así que está en unidades de la variable, no al cuadrado. El desvío estándar ya está hecha la raíz, la varianza es al cuadrado, el desvío estándar en las mismas unidades que la variable de respuesta. Así que esto está en estas unidades, miligramos por gramo de materia seca. Después, tenemos estos 2 estimadores que también tienen sus unidades. El primero es una ordenada al origen, me dice, si yo continúo esta recta hasta llegar a 0 dosis, ¿cuál sería la cantidad de cadmio que espero encontrar en la planta a 0 dosis de cadmio en el suelo? Eso es una extrapolación, se va fuera de los límites de mi estudio, pero matemáticamente es eso. Así que eso también está en unidades de la variable de respuesta, porque es una cantidad de cadmio que yo espero encontrar. Me da negativa, no tiene ningún sentido, por esto que es una extrapolación, pero está en esas unidades. Pero este 0,75 ya no está en esas unidades, no es una cantidad de cadmio. Es un cambio en la cantidad de cadmio por cada unidad de dosis que yo pongo. Aclaro eso. ¿Qué más? Vuelvo al script. Bueno, ahí, perdón. Acá tenemos lo que dijo, ahí no sé, no me quedó el nombre de la chica que habló. Acá está la estimación de la recta. Estos son los predichos por el modelo, van a estar dados de esta forma. Yo pongo un valor de X y esto va a predecir un valor de Y. Por lo tanto, pongo una cantidad de cadmio en el suelo y con esta ecuación predigo cuánto cadmio va a haber en el tallo. Por lo tanto, lo que estoy describiendo con estas ecuaciones es la predicción, es lo que está en la línea azul que está acá. No estoy haciendo la predicción de cada punto, ¿se entiende eso, no? Con esta expresión de acá. Estoy haciendo la predicción de la recta. Si quiero agregar la predicción de cada punto, tengo que sumarle el error de cada sujeto. Bien. Todo esto es muy lindo,
me gusta ver esto, podría empezar a hacer mis conclusiones biológicas sobre esto, pero esto, para que sea válido, se tienen que cumplir ciertos supuestos. No podemos mirar esto, simplemente estoy mostrándole cuáles son los estimadores, pero no puedo sacar conclusiones de estos estimadores no puedo hacer inferencia, es decir, de estos estimadores, tratar de hacer una conclusión a nivel de la población si no pongo a prueba los supuestos que tiene este modelo. Así que vamos a repasar rápidamente cuáles son los supuestos de un modelo lineal. Bien, no lo voy a spoilear. ¿Quién me dice la lista de supuestos que deberíamos cumplir supuestos y condiciones que se deberían dar para que esto pueda ser válido, podamos hacer inferencia de estos datos? Homogeneidad de varianzas. Bien, tenemos un supuesto ahí, homogeneidad de varianzas. Ahora vamos a charlar sobre eso. ¿Qué más? Normalidad de residuos. Normalidad de residuos. Ahora vamos a charlar sobre eso. ¿Qué más? Y tendría que ser lineal en el rango en el que estamos trabajando. Relación lineal entre X e Y. Perfecto. Dentro del rango de las X que yo fijé. ¿Algo más? ¿Y la independencia? Independencia entre las observaciones. Este es una regresión lineal simple. Vamos a asumir que los 20 datos que tomé son independientes. Cada uno aporta información novedosa. En realidad hay un par que no, pero bueno, son 18 al final de independientes, pero cuando hago el muestreo son datos independientes. Sí. O sea, la independencia de todas maneras va a ser en función de cómo diseñas el ensayo. Exacto. Eso lo estoy pidiendo no de los datos, sino del ensayo. Pero es un supuesto del modelo. Estoy suponiendo que los datos son independientes. ¿Y algo más? ¿Estamos? Estamos en una regresión lineal simple. Nosotros cuando saquemos conclusiones vamos a decir, si aporto tal cantidad de cadmio, ¿cómo va a responder la I? O sea, ¿cuánto cambio va a haber en el tallo? Depende de la cantidad de cadmio que yo puse en la maceta. Hay una relación de causa y consecuencia acá. Yo no es indistinto, yo voy a decir que el cadmio depende, lo que hay en el tallo depende de lo que puse en la maceta, y no puedo decir al revés, lo que hay en la maceta depende de lo que tiene en el tallo. Así que esa relación de causa-consecuencia, para poder mantenerla, estamos pidiendo algo más, que es importante en un modelo de regresión. ¿Qué es? ¿Causalidad? La causalidad sí, pero para poder estar seguro de esta causalidad tengo que hacer algo, que es fijar los valores de X. X tiene que haber sido fijada por el investigador. Exactamente lo que están escribiendo ahora. X no es una variable aleatoria. X tiene que haber sido fijada por el investigador y además medida sin error. Son dos conceptos. X fue fijada por el investigador, que quiere decir que yo decidí los niveles de cadmio que voy a poner en las macetas. Yo fijé esa cantidad. A estas macetas, que eran todas iguales, a 4 por azar, las asigné al tratamiento 60 miligramos por kilo de suelo. A esta otra por azar la asigné a ese otro tratamiento. Yo fijé eso. Y después veo la respuesta en la planta. Eso me asegura que poder hablar de causa-consecuencia, porque las plantas originalmente eran todas iguales y yo generé un tratamiento y mido la respuesta. Eso que fue fijada por el investigador. Si eso no ocurre, si X no es fijada por el investigador, hay que tener mucho cuidado en la conclusión de causa o consecuencia. Yo ya no sé quién es causa y quién es consecuencia, porque yo no lo fijé. Pueden ser dos procesos que estoy midiendo. Por ejemplo, ahora lo vamos a ver más adelante, pero yo les dije, tengo la cantidad de cadmio que hay en el tallo y además tengo la cantidad de cadmio que hay en la raíz. Yo no fijé ninguna de esas dos variables. Son dos procesos biológicos que definieron cuánto cambio hay en esos dos lugares. Yo no podría hacer una regresión de una con la otra, pero no sé a quién poner como causa y quién poner como consecuencia. No hay ninguna fijada por el investigador. Así que los modelos de regresión están pensados para una X fijada por el investigador. Después vamos a ver que no es tan simple, sobre todo los que trabajamos en ecología. Es muy difícil fijar procesos en ecología y medir las consecuencias. Entonces,
vamos a trabajar en zonas grises, donde vamos a hacer regresiones sin haber fijado la X. Pero bueno, ahí hay que tener muchísimo cuidado en la interpretación. El efecto, si yo quiero medir el efecto, quiero medir una consecuencia, tiene que fijar la X. Y después, otra cosa es, como escribieron en el chat, X tiene que estar medida sin error. ¿Qué significa eso? Este modelo va a asumir que todos los residuos, la variación entre lo esperado y lo observado, está en el eje de las Y. Todas las variaciones, cuando ven los dibujitos de los residuos, siempre son desde el punto en línea recta hacia la recta. Valga la redundancia. Están en este sentido. Es todo variación en Y. No hay variación en X. Yo podría decir, este punto, o sea, lo que dice el modelo, este punto cayó acá es porque la planta tuvo más cadmio de lo que esperaba para esta dosis. Pero podría haber sido que yo puse mal la dosis y en realidad la dosis no era 110, sino que era 130 y el residuo está en este sentido. ¿Lo ven? No hay nada que me diga por qué el residuo va para abajo, va para un costado, para arriba. Hay un montón de distancias desde el punto hacia la recta. En los métodos que vamos a usar nosotros asumen que X no tiene error, así que todas las variaciones las vamos a tomar en el sentido de las Y. Van a ser todas verticales. Entonces, si este dato no cayó en la recta, bueno, debería haber caído acá. Y este hacia arriba. Por eso X va a estar medida sin error. Eso suele no ser cierto, ¿verdad? La cantidad de cadmio que yo pongo en el suelo no va a ser exacta, perfecta. Puedo llegar a tener un error. La idea es que la magnitud de ese error tiene que ser mucho menor a la variabilidad que tiene la Y. La variabilidad que tiene Y tiene que ser mucho más fuerte que los errores que yo puedo haber cometido al momento de aplicar los tratamientos. Entonces, el modelo va a asumir que esa variabilidad es 0. X no tiene error. ¿Queda claro eso? Bien. Entonces, tenemos X fue fijada por el investigador, X está medida sin error, los datos son independientes, eso es de diseño, mis 20 plantas tienen que estar separadas entre ellas, o sea, la cantidad de cadmio que tiene una planta no me tiene que dar ninguna información sobre la planta vecina, no tiene que compartir nada con la vecina, o sea, las condiciones en el invernáculo, donde sea, tienen que ser homogéneas y demás, y tienen que haber sido asignadas al azar a los tratamientos. Si eso ocurre, podemos aplicar esto. Bien, una vez que tengo los datos, voy a empezar a ver los supuestos, pero sobre los datos, que ustedes mencionaron dos. Homogeneidad de varianzas y mencionaron distribución normal. Vamos a hablar un poquito de esos dos supuestos, que ya lo vieron en el video, pero básicamente lo que están suponiendo es esto. Vean esto. Acá hay mucha información en este gráfico, pero es la siguiente. Lo primero que está marcado acá, bueno, acá está el ordenador de origen, este es el valor de beta 0, y acá está marcada la pendiente, este es beta 1, es cuánto cambia Y por un cambio en una unidad de X. Ahí están marcados los dos parámetros. Y esta que está acá es la recta, y la recta lo que me dice es cómo se va a comportar la esperanza de Y. La recta no trata de pasar por donde están los individuos, sino donde está la esperanza de la Y, donde está la media de esos individuos. Y acá está la expresión que nosotros usamos, un modelo lineal, una recta, una pendiente constante. Bien. Lo que yo voy a hacer es, cuando genere las dosis, cada dosis va a haber para cada dosis va a haber una población de individuos. Va a haber infinitas macetas que puede estar en la dosis 50, en la dosis 100 y demás. Esas infinitas macetas tienen una cantidad de cadmio en su parte aérea que va a tener una determinada distribución. Lo que voy a suponer es que, dado 50, si yo pongo 50 miligramos o microgramos de cadmio en la maceta, voy a tener una variabilidad en la cantidad de cadmio que va a haber en las plantas que va a tener una distribución normal con una determinada media. Eso es lo que estoy suponiendo, que acá va a haber una distribución normal. Y en 100 va a haber otra cantidad de cadmio promedio, pero también voy a tener una distribución normal. Y así para cada uno de los tratamientos. Esto es lo que decíamos antes. Lo que tiene que ser normal es para cada una de las X. Y para cada X. Todo eso lo resumíamos de la siguiente forma. Trabajando con los residuos. Porque el residuo ya le quito el efecto de la media. Ya le saqué la media al residuo. Entonces puedo juntar todas estas distribuciones en una gran distribución. Una gran distribución que es la de los residuos. Y el supuesto general sobre los datos
lo podemos resumir en esta frase. Los épsilon, la población de errores aleatorios individuales, va a estar normalmente distribuida e independientes. La media va a ser 0, por definición los residuos tienen media 0, ahí no hay información en esto, pero la varianza va a ser constante. La varianza de todas estas poblaciones va a ser la misma. Ese va a ser mi supuesto. Bien, acá hay una aclaración. Estos supuestos, este supuesto es para hacer inferencia sobre los parámetros beta 0, beta 1, pero no para calcularlos, ¿sí? Yo puedo calcular la pendiente, aunque no sea normal. La pendiente va a ser esa. El problema lo voy a tener al momento de que querer hacer una inferencia a nivel poblacional. Pero la pendiente de esa muestra es esa, aunque sea o no sea normal. Bien, ¿cómo vamos a estudiar estos supuestos? Vamos a trabajar sobre los residuos. Así que voy a ir al script y vamos a avanzar un poquitito sobre el script. Entonces, perdón, acá este gráfico, esta sentencia, fíjense que al objeto P, que era un gráfico de ggplot, le va a agregar un suavizado, esta es la forma de agregar un suavizado, y ese suavizado es un modelo lineal. Entonces, ustedes hacen esto y ya les tira la recta predicha por el modelo. Bien. Vamos a empezar a trabajar con los residuos y predichos para generar el análisis de los supuestos. Fíjense lo que les comentaba antes. Este objeto modelos, que está acá, es una lista de cosas. Hay un montón de cosas ahí. Si ustedes ponen names, modelos, le va a decir la lista que tienen. Ese modelo tiene coeficientes, tiene residuos, tiene los efectos, tiene un montón de información acá. Así vamos a empezar a extraer un poco de esa información. Yo voy a generar un objeto E y voy a llamar a los residuos del modelo. Así Perdón, que... ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. No me quedó, no sé si lo dijiste en algún momento, confint del modelo. Bien. Estos son los coeficientes, son intervalos de confianza el para intervalo, el modelo. Claro. Eso vamos a verlo después de que probemos los supuestos, porque ahí ya estamos haciendo inferencia. Así que sí, está bien. Aparece ahí, lo vamos a retomar después que si los supuestos están bien, las estimaciones son correctas, ahí vamos a empezar a ver un poco sobre inferencia estadística. Sí, tenemos un poquitito y lo vamos a ver. Entonces, voy a generar un objeto E, que me aparece acá, que va a tener una serie de valores, va a tener 20 valores, que son los residuos del modelo. O sea, para cada observación me va a dar su residuo. ¿Cuánto se alejó cada sujeto del valor predicho por la recta? Después voy a generar esto que es RE, lo voy a llamar un objeto RE, que acá lo se llama R estándar, que son residuos estandarizados. Y ahora les voy a contar qué son esos residuos estandarizados y qué son los residuos. Pero vamos a generar este objeto. Otra vez me aparecen 20 valores que son residuos, pero están, ahora vamos a ver de qué manera, estandarizados. Y después genero un tercer objeto, lo llama pre, que son los predichos por el modelo. Es decir, dado un valor de X, ¿qué predice la recta? Bien, ahí tengo mis tres objetos, E, pre y RE. Vamos a hablar 2 minutitos que son ese E y RE. Vuelvo al script y eso está... Un segundito, voy a adelantarme. Escucha, ¿dónde apareció esto? Había una otra. Segundo. Pero. Acá. Adelante un poquito. Acá tengo qué son los residuos y qué son los residuos estandarizados que les estuve hablando. Ya residuos, ustedes ya estuvieron trabajando, incluso en las... Creo que en el cuestionario ya se hablaba algo, lo vieron con Adriana, pero básicamente el residuo es cuál es la distancia de la observación que tuve con respecto a lo que predice el modelo, en este caso la recta. Ese es mi E. Voy a tener un residuo para cada individuo. El residuo estandarizado es dividir ese residuo
por una estimación del ruido que tiene mi sistema, de la varianza residual. En este caso, le hace la raíz cuadrada a la varianza residual, ¿sí? Por lo tanto lo estoy viendo por el desvío estándar residual. Ese valor que nos mostraba el summary del modelo. ¿Qué ventaja tiene esto? Pensemos en las unidades. E es una diferencia entre un valor observado y un valor esperado. Eso es una diferencia de una variable respuesta. Por lo tanto, el residuo tiene valores, tiene las mismas unidades que la variable respuesta. Entonces, si yo tengo un modelo que estoy midiendo cadmio en miligramos, va a tener un número, pero si lo mido en microgramos va a tener otros valores, y si lo mido en kilos va a tener otro. Y si le mido la humedad a la planta, va a tener otras unidades. Entonces, el residuo en sí, el valor del residuo no me dice mucho, porque depende de la unidad de la variable de respuesta en la que estoy trabajando. Una forma de quitar ese efecto es pasar a estos residuos estandarizados. Al yo hacer este cociente, fíjense, el residuo tiene unidades de la variable de respuesta y el desvío estándar también tiene unidades de la variable de respuesta, lo que le contamos antes. Cuando yo hago este cociente, no tengo más unidades. Simplifico la unidad de la variable de respuesta y el residuo estandarizado no tiene unidades. De hecho, las unidades son, si el residuo estandarizado me da 2, quiere decir que en mi observación está 2 desvíos estándar por encima del valor esperado. Si me da -1, es que mi individuo tiene un desvío estándar menos de lo esperado por el modelo. Y al no tener unidades, esto es muy útil porque puedo comparar modelos distintos, puedo tener siempre un valor de referencia. Y como ustedes ya saben, estamos trabajando suponiendo que estos residuos tienen una distribución normal. Yo ya sé que para una distribución normal, entre más menos 2 desvíos, la media es 0, si hago más menos 2 desvíos, dentro de ese rango de valores yo debería tener 95-96% de mis datos. Entonces yo esperaría que la mayoría de mis datos tengan residuos estandarizados entre más menos 2. Si empiezan a aparecer residuos más altos de menos 2, o más bajos, perdón, más alto de 2, o más bajos que menos 2, ya empiezo a decir, este dato es raro, puede ser un valor, un outlier, o un dato influyente, que ahora vamos a ver un poco sobre eso. Esos son los residuos estandarizados. Después van a encontrar lo que llaman residuos estudiantizados, que simplemente lo que hace es ajusta según la palanca que tengan mis datos. ¿Qué es la palanca que tienen datos? Esta H que aparece ahí es el leverage o palanca, y me dice, si un dato... voy a tener que poner un pizarrón porque acá no me deja dibujar. Esperen un segundito. Ahora ya no puedo poner el pizarrón. ¿No puedes hacer lo que hacía Adriana, que es bajar y apretar pen y te deja escribir sobre la presentación? Me hace problemas porque estoy con la versión de Google y eso no me lo está tomando. Así que no puedo dibujarles sobre esto. Por eso estaba viendo si podía ponerles el pizarrón. Pero bueno, ahora en un segundito trato de resolver eso. A ver, con el anotador de acá. No puedo hacer directamente, lo voy a hacer con el... Acá. Bien, estamos en una regresión. Voy a dibujar con el mouse, así que esto va a ser medio feíto. Tengo XY y yo tengo una nube de puntos. Cuadrados mínimos asume, o cualquiera de estos métodos, el modelo, la recta que voy a usar, va a pasar por un punto particular, que es el centroide de mi modelo. ¿Qué quiere decir? La recta va a pasar por X raya e Y raya. En ese punto va a pasar. Y yo voy a hacer la recta que minimice los cuadrados, o maximice la verosimilitud, eso no importa, ya lo vamos a ver más adelante, pero la mejor recta es que mejor ajuste este grupo de datos, pero siempre pasando por X raya y raya. ¿Eso qué genera? Que si un dato está cerca de X raya, va a pesar poco. Este dato no va a tener mucha palanca, porque está muy cerca de X raya. Si yo me alejo de X raya, mis datos están lejos de X raya, un valor que está por acá, ese valor va a tener mucha palanca al momento de generar la pendiente. Entonces, cuanto más lejos de X raya estoy, mayor palanca tienen los datos.
Entonces, estos residuos estudiantizados compensan un poco con eso, porque cuanto más lejos también estoy de la media, las estimaciones son más borrosas. Entonces, lo que termina haciendo esto es darle menos peso a las estimaciones más extremas. Piensen que el H puede llegar a 1, así que el mayor desvío, el desvío estándar no va a ser afectado si esto llega a ser 1. Y cualquier valor menor de palanca, que es el de H, o sea, para los valores extremos, esto va a ser un poco más chico, perdón, un poco más grande, porque este valor va a ser menor que 1. Entonces, el residuo va a ser un poquito más chico, le da menos peso a estos valores. Nada, la idea va a compensar de que la mayor confianza que tiene estos métodos está cerca de este rango de los valores cercanos a X raya. A medida que empiezo a alejarme de X raya, la incertidumbre del modelo empieza a aumentar y esto lo compensa un poco. Es simplemente un ajuste. La información que van a obtener ustedes es básicamente la misma. Ustedes van a esperar, tanto para los residuos estandarizados como los residuos estudiantizados, que sus datos se encuentren dentro del intervalo entre más menos 2 para ambos modelos. Y el estudiantizado está un poco ajustado por la palanca del modelo. Yo acá les voy a dejar... Esperen que tengo que sacar esto. Esperen, ahora tengo que salir de este para que me deje pasar. Ahí está. Si lo movés con la... Ahí salió. A veces me cuesta, porque si no se queda, sigue anotando. Acá le voy a dejar, no quiero detenerme ahora, pero está la explicación de lo que es la palanca. O sea, este valor de H que tienen acá es esto. Tiene en cuenta de cuánto se aleja el valor observado de la media de las X. Es decir, qué tan lejos estoy y cuánta palanca termina siendo ese valor de X. Tiene en cuenta eso, cuánto me alejé de la X. Y después el otro concepto que van a encontrar como para analizar es la distancia de Cook, que me va a decir qué tan influyente es un dato. Una cosa es que tenga palanca grande y otra es la influencia, es cuánto la presencia de ese dato afecta a la estimación de la pendiente. Hay datos que son muy influyentes y su mera presencia modifica mucho la pendiente. Si ustedes sacan ese dato, la pendiente cambia mucho. Eso lo calculan a partir de la distancia de Cook. Es otro indicador que van a tener. Entonces, los residuos, junto con la palanca y la distancia de Cook, les va a dar bastante información sobre su modelo. Pero bien, ahí solamente quería mostrarles esto de la distancia de Cook. Voy a volver a el análisis de los residuos. Un gráfico clásico, básico, que ustedes van a tener que manejar y muy bien, es este gráfico de los residuos en función de los predichos. Este es el gráfico clásico para ver muchísima información del modelo. Acá van a tener bastante información. Entonces, en la X voy a graficar lo que predice mi modelo. Y en la Y voy a poner los residuos del modelo. Los residuos pueden ser los residuos crudos o los estandarizados, los estudiantizados, el que ustedes quieran. Simplemente sepan cuál ponen para ver cómo interpretar los datos. Fíjense, acá están los residuos estandarizados. Y fíjense que están entre valores de -2 y +2. Se están moviendo ahí. ¿Qué es lo que quiero encontrar yo acá? Lo que quiero encontrar es ausencia de información. No quiero que haya nada de información ahí. Es decir, que todos esos puntos estén puestos al azar. ¿Qué quiere decir? Que a medida que aumentan los predichos, los residuos no cambian. Los residuos tienen que estar distribuidos de la misma forma para cualquier valor de los predichos. Veamos un par de ejemplos donde eso no ocurre. Yo tengo esta relación de X e Y. Acá están los datos crudos. X e Y. Tengo esta forma. Si yo le tiro la recta al modelo, voy a encontrar esto. Veo que hay valores que están por encima de la recta, estos por debajo y estos por encima. Lo puedo llegar a ver, pero fíjense qué bien que se ve esa falta de linealidad cuando grafico los residuos en función de los predichos.
Ahí están viendo que cuando los predichos son bajos, o sea, en estos valores bajos de los predichos, los residuos son altos. Todos positivos. Cuando los predichos son intermedios, los residuos son negativos, están todos acá abajo. Y cuando los predichos son altos, los residuos son positivos, están acá. Es esto que estamos viendo acá, ¿no? Acá están por encima, acá están por debajo y acá están por encima. Eso lo vemos muy bien acá. Esta línea roja que les tira acá, eso depende del paquete que usen, esa línea roja le muestra como un suavizado, le dice la tendencia de los datos. Acá claramente ven una sonrisa. Esto no debería pasar. Uno debería encontrar que eso no cambia, se mantenga estable en el tiempo. ¿Qué les está hablando de esto? ¿Qué suponen acá que está causando esto? ¿Qué información me da? Si yo encuentro esta relación. ¿Hay alguien por ahí? Que hay diferencia, que las varianzas no son homogéneas. Las varianzas, fíjense las varianzas. Acá tienen una variabilidad que más o menos estamos, no sé, 10 unidades, esto se mueve. Y acá también parecería moverse 10 unidades, y acá también. No sé, no parece haber problemas de varianza. Acá hay otro problema. Ahora les muestro un problema de varianza, cómo se vería. ¿Será que no es lineal, en realidad es más como exponencial, como que tiene otra forma? Exactamente, por ahí viene el problema. Fíjense que acá no es una recta perfecta, la pendiente no parece ser constante. Acá la pendiente es más baja y se empieza a acelerar la pendiente. No parece ser constante, que es lo que estamos suponiendo con nuestro modelo. Y eso es lo que pasa acá. Cuando los valores son chicos, la recta, que es lo que predice el modelo, está subestimando a la y. Perdón, la y sí está, la recta pasa por debajo de lo esperado. Los y son mayores de lo que espera la recta. Y eso es lo que vemos acá. Los y están por encima del 0. Acá todos los valores pasan por debajo de la recta. La recta sobreestima a los valores. Los residuos son negativos. Y acá pasa lo contrario de vuelta. Entonces, si yo encuentro que mis residuos tienen un patrón tan claro como esto, lo que estoy suponiendo es que la relación entre x e y no es lineal. Me está hablando de la linealidad de la relación entre x e y. El modelo lineal no sería el mejor para describir esta relación. Vamos a ver el otro ejemplo. Tengo estos datos así. Le tiro la recta y veo esto. Todos los datos juntitos a la recta acá, buen ajuste acá, y el ajuste va empeorando a medida que me alejo en las X. Fíjense, cuando genero el gráfico de predichos versus residuos, veo esto, un embudo. Ahí, ¿qué me está diciendo? Ahí sí es lo de la varianza, Ahí va aumentando. Exactamente. Es un problema bastante común en los procesos biológicos. Cuando las predicciones son chicas, pensemos en individuos, cuando los individuos son chicos, de baja estatura, o plantas que son chiquitas, es difícil encontrar diferencias entre ellos. La varianza entre ellos va a ser chica, pero cuando tengo individuos altos o plantas grandes, la varianza sí se puede expresar, la variabilidad genética se puede expresar mucho mejor, y voy a tener varianzas altas. Es re común tener eso. Y eso lo van a detectar perfectamente con estos gráficos, porque van a ver este cono o embudo clásico. Predichos chicos, varianzas chicas, predichos grandes, varianzas grandes. Entonces, ese es otro. ¿Cómo lo resolves? Vamos a ver todas las herramientas con tranquilidad y con paciencia. Si esperan una semana, vamos a ver cómo resolver esto. Acá estamos solamente viendo cómo detectarlo. Como dice un psicólogo, detectar el problema es la primera aproximación a la solución. Primero tienen que detectarlo. Y después vamos a ver cómo corregirlos. La corrección de esto lo vamos a ver la clase que viene. Cómo modelar las varianzas. Acá vamos a solo llegar hasta el momento de detectarlo. Sí, pero lo vamos a ver. Bien. Disculpa. Sí. Es un poco básico igual lo que voy a preguntarte, pero solo para como que ver si me quedó claro. Sí, sí, sí. En el último gráfico, en los dos casos, ¿no? El de residuos versus predichos. Sí. Siempre que no vea una recta, empiezo a sospechar. Yo tengo que ver una constante en 0
se me Sí. dice entonces que la sumatoria, que la sumatoria Sí, de sí. los errores de La cero. tendencia es 0, sí. La tendencia es 0. Sí. Cuando me empieza a desvariar, bueno, puede ser estos dos casos que vos mostraste y puedo tener, no sé, muchos otros casos más. Sí, 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 podés tener Ok, combinaciones bien. de procesos no lineales con heterocedasticidad, pero quiero hacer una aclaración con respecto a esto. La heterocedasticidad puede que te quede una línea recta, perfectamente recta, voy a dibujarlo. Acá me puede quedar esta tendencia a ser perfecta en 0, pero me queda este cono. Si el cono es simétrico, a vos te va a generar esto. O sea, la línea roja que este modelo la tira, y otras librerías que ni siquiera te tira la línea y lo tenés que ver vos. Pero la línea roja es muy buena para ver relaciones no lineales, que es esto que estamos viendo acá. Pero la línea roja, que sea horizontal, es una condición necesaria, pero no suficiente. Necesitamos que la línea sea horizontal, pero no alcanza para probar supuestos, porque puede que tengas heterocedasticidad y la línea te va a seguir siendo perfectamente horizontal. Así que lo que tenés que encontrar es patrón aleatorio de puntos, los puntos dispuestos al azar en todo el espacio del gráfico de residuos versus predichos. Si eso ocurre, está todo bien. Si no ocurre, tenés que empezar a pensar en distintas situaciones. Si la relación es no lineal, que es el caso de acá arriba, lo que tienen que hacer es salir de la regresión lineal simple y tienen varias opciones. Hoy vamos a ver una, que es generar relaciones, poner un polinomio, o pasarse a modelos no lineales, o transformar los datos, lo menos recomendable de todos los casos. Si lo que tiene es un problema de heterocedasticidad, la clase que viene vamos a modelar varianzas y vamos a ver cómo resolver ese tema. Y quizás esa heterocedasticidad está dado por modelar varianzas o que le pifiaron la distribución de la variable de respuesta. Ustedes creyeron que era normal y en realidad era binomial y esto va a aparecer. Así que eso lo vamos a ir viendo. ¿Estamos hasta ahí? ¿Cómo detectar, cómo usar este gráfico? Sí, gracias. Hago una aclaración. Acá dice ajustados, fitted value, son los valores ajustados. Y yo estoy hablando de valores predichos. Cuando la variable es normal, decir predicho y ajustado es un sinónimo. Es lo mismo fitted que predicted, ajustados y predichos. Acá va a ser sinónimos. Cuando pasen a modelos generalizados, no van a ser sinónimos. Van a estar en dos escalas distintas. Así que ahora son sinónimos. En breve van a dejar de serlo. ¿Qué más? A ver si ahora logro pasar de esto. A ver si es ahí. Ahí está. Ese es el gráfico de residuos versus predichos. Si quieren y no les gusta ver este cono y ustedes no se dan cuenta si hay, bueno, este es bien exagerado este cono, pero hay veces hay situaciones intermedias donde ven algo como que parece que crece y no están seguros, tienen la opción de generar una prueba analítica para la homogeneidad de las varianzas, que es la prueba de Leven. La prueba de Leven lo que va a hacer es, bajo H0, la varianza de todas las poblaciones, los sigma cuadrados, no los S, no los observados, ¿sí?, de la muestra, sino a nivel poblacional, todas las varianzas son iguales. La alternativa es que alguna difiere. Y esto lo ponen a prueba directamente, hace una prueba de hipótesis. ¿Cuándo pueden hacer esta prueba? Si tienen réplicas, ¿sí? Si yo tengo una regresión lineal simple, donde tengo un solo valor de y para cada x, acá tengo x1, y tengo un solo valor, yo no puedo probar si acá, cuál es la varianza de acá versus la varianza de acá, y así, y probar las 4 varianzas que tengo. ¿Se entiende? Esto va a ser una varianza para la y en x1, la varianza de y en x2, la varianza de y en x3. Tengo que tener réplicas dentro de x1, x2 y x3 para poder hacer la prueba. Si no, no la pueden hacer. Por lo tanto, esto es solo cuando existen réplicas para cada nivel de x. Y como dice acá, si el estudio es observacional y ustedes no fijaron la variable x, es raro que tengan réplicas. Así que en ese caso, lo único que pueden hacer es mirar el gráfico de residuos versus predichos. Si no tienen réplicas, Leven no existe. La forma de hacerlo es con la librería car, y ahí vuelvo al script. Vamos a ir al script y les voy a mostrar.
Perdón, voy a hacer acá, como les dice acá, vamos a generar un data frame con estos tres valores, con estos tres objetos. No es necesario, pueden hacerlo por separado, pero acá lo que estamos generando es un objeto que se llama res, de residuos en general, en donde combinamos columnas. cbind es para combinar columnas. Y lo que le digo a ese objeto que se llama res, combiname esta columna. Dosis de cadmio, dosis de tallo, predichos, residuos, y los residuos estudiantizados, pero simplemente redondeados, round es de redondeados con 2 decimales. Y esto es para emprolijar. Genero esto, esperen que a mí está generando acá. Corro, y ahí me generó un objeto que es res, donde tengo todas las variables. Acá, bueno, después tengo que cambiarles el nombre. Acá lo que hago es cambiar el nombre, se llamó B1, B2. Acá call names a res, lo que voy a hacer es un vectorcito con todos los nombres, y simplemente con esta función estoy cambiando el nombre de las variables. Después llamo al objeto y fíjense que me quedó todo prolijito, dosis de cadmio, tallo, o sea, variable de respuesta, variable predictora, predichos, residuos y residuos estandarizados con 2 decimales. De vuelta acá, la opción linda en ggplot, perdón, de cómo mostrar estos gráficos, voy a borrar esto, de residuos versus predichos. Perdón, acá no es la de residuos versus predichos. En este gráfico, lo que hice simplemente, lo que está hecho en este gráfico es mostrar las liñitas negras, estas que están acá, son todos los residuos de todos los individuos. Vamos a graficar eso, los residuos versus predichos. La forma de hacerlo es la siguiente. Para los que no tengan manejo en esto, este par mthrow lo que hace es particiona la pantalla. Si quieren hacer dos gráficos en la misma pantalla en R, usan esta función par mthrow, y acá le dicen cuántas filas, una fila y 2 columnas. Entonces, el primer gráfico que voy a hacer, este primer plot, va a quedar en la primera parte de la pantalla. Y este segundo que voy a poner después va a ir a la segunda parte. Este gráfico, lo que hice simplemente en las X puse a los predichos y en las Y puse a los residuos. Y después le dije que que escriba predichos en el label, en la etiqueta de las X, y residuos en la etiqueta de las Y. Y me generó este grafiquito hermoso que está acá. Escucho opiniones sobre este gráfico. ¿Qué opinan sobre ese gráfico? Acá no sale la línea roja, ¿eh? Esta línea que tira acá está en 0. Esa no puede cambiar, así que no busquen información ahí. Parece estar bastante bien. ¿Ven un embudo? El embudo suele ser varianza chica, siempre tiene la misma forma los embudos. Es raro que haya un embudo invertido, pero los embudos tienden a ser en este sentido. Suele haber varianzas chicas en los predichos chicos y varianzas grandes en los otros. Muy raro que pase en el otro sentido. ¿Pasa eso acá? No, no hay embudo. No parece haber embudo. Tampoco parece haber una tendencia. Sí, parece una flecha en este sentido. Parecería que hay poca varianza acá, pero fíjense que hay valores acá. Así que parecería ser un patrón aleatorio. Tengo tanto valores positivos en los valores chicos de las predicciones como los grandes. No sé, uno podría empezar a ver fantasmas, decir, che, acá no hay datos, y acá no hay datos. Ojo con eso de andar buscando patrones con 20 puntos. Si yo tengo pocos datos, van a aparecer un montón de patrones aleatorios. Hay que mirar lo grosero, que no haya un embudo grande, que no haya una forma de una sonrisa o una cara triste, lo que uno ve cuando no ve linealidad. Por lo tanto, con este gráfico, yo podría decir, no tengo evidencias para suponer que la relación no es lineal, y tampoco tengo evidencias para pensar que hay heterocedasticidad. El gráfico parece ser bastante lindo. Les va a llevar un tiempo a ustedes experimentar y con estos gráficos decir si esto está todo bien. Lleva tiempo y ganar confianza, ir viendo cuando está mal, muchos ejemplos cuando está mal para darse cuenta cuando algo está bien. Por eso ahora vamos a hacer las pruebas analíticas para todo esto. Pero este gráfico ya es recontra informativo. Con estos datos, con este gráfico en principio yo no estoy viendo ni outliers, no hay datos
muy por encima de 2 ni muy por debajo de 2. Fíjense que están todos entre menos 1 y menos 1,5 y más 1,5. Son los residuos estandarizados. Están todos dentro de los límites esperados, así que no encuentro datos aberrantes, extraños, outliers, y no veo ninguna tendencia ni patrón. Así que homogeneidad de varianzas y linealidad, parece que estamos bien encaminados. El otro punto, el otro supuesto es el de la normalidad. Para la normalidad, lo que vamos a hacer es un gráfico que lo genera la librería CAR, que ya la llamamos arriba, que va a ser el qqplot. Este qqplot de la librería CAR, que la P va en mayúscula, lo interesante que tiene es que hace lo siguiente. Vamos a hablar un segundito del qqplot. El qqplot lo que hace, me dice cómo se acumulan mis datos si esto tuviese una distribución normal teórica. Me dice cómo se deberían acumular mis datos si la distribución fuera perfectamente normal. Y me lo compara en la forma en que cómo se acumularon mi variable, que en este caso fue los residuos. Entonces, esta es la forma en que se acumuló observada con la predicha para una normal teórica. Si mis datos ajustan perfectamente a una distribución normal teórica, esto deberían ajustar a una recta con pendiente igual a 1. ¿Sí? Por cada acumulación teórica, una acumulación exacta en mi muestra. Entonces, yo esperaría, si mis datos son normales, que se ajusten perfectamente a una recta y que esa recta tenga una pendiente de 1. Eso es lo que esperaría. Obviamente, por azar, no espero que todos los datos estén perfectamente en la recta. Lo interesante de esta librería CAR es que les tira una banda de predicción y les dice por dónde deberían encontrar los datos sin que les llame demasiado la atención. Entonces, ustedes esperarían que ajuste perfectamente una recta, pero si entran dentro de esta banda de predicción que acaba de hacer, está todo bien. No hay nada que llame demasiado la atención. Y esta banda de predicción es bastante interesante que aparezca. Antes usábamos otra librería que no lo hacía y siempre quedan dudas. Ah, mira, este dato se alejó, pero ¿cuánto? ¿Se alejó mucho? ¿Llama la atención o no? Bueno, acá lo tienen. Están todos dentro de la banda. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, veo la normalidad. Una pregunta. Si tenés datos que te caen sobre la banda, ¿es válido igual? Sí, sí. Si están dentro de la banda está todo bien. Si ya te empiezan a caer por fuera de la banda, ahí empezás a dudar. Si tenés muchas dudas, ahora vamos a ver una prueba de hipótesis para la distribución, si la distribución es normal, significativamente alejada de la normalidad. Vamos a hacer una prueba de hipótesis. Hago una aclaración, que por lo cual es interesante también ver esta banda de confianza. Esta banda de predicción depende del tamaño de la muestra que tengan. Si ustedes tienen pocos datos, acá son 20, tampoco es tan malo, tienen 5 réplicas o 4 réplicas para cada nivel del factor. Si ustedes tienen menos datos, le hacen una regresión con 6 datos totales, o sea, totalmente 6 datos, van a ver que esa banda de predicción se hace gigantesca. Porque no sabe dónde encontrar esos 6 residuos, porque hay muy poca información. Entonces se van a dar cuenta que en realidad la banda se hace tan grande que en realidad ustedes nunca van a saber si la distribución es normal o no. Básicamente con 6 datos no van a poder probar si la distribución es normal, porque cualquier valor es plausible. Y van a ver que datos no normales extraen una muestra de 6, los compara con una normal y no van a ver mucha diferencia. Entonces, la banda de confianza también, ustedes fíjense si es suficientemente chica como para decir, tengo información. La banda, si se aleja un valor, me llame la atención. Si tengo pocos datos, de vuelta, la banda es tan ancha que nunca ningún valor se va a alejar de esa banda. Y por el contrario, suele pasar que si tienen muchísimos datos, la banda se hace tan chiquita que cualquier valor se puede llegar a ir de la distribución normal, esperada. Pero ahí ya pasan al criterio del teorema central del límite. Si tienen tantos datos, seguramente tienen un montón de réplicas en cada tratamiento, y ahí ya la distribución de los residuos en sí no es tan necesaria porque los estimadores van a ser normal, a pesar de que sus residuos no sean del todo normales. ¿Sí? Pero van a tener que ir manejando un poquito de esto. Perdón, Gerardo, una consulta.
Entonces dijiste que el ancho de la banda depende de la cantidad de datos. Sí, o- cambia con la Bien. cantidad de datos. Perfecto. Por eso les digo, se puede poner cualquier mínima, si tienen muchos datos, cualquier mínima diferencia de lo esperado, van a aparecerle valores por afuera de esa banda, pero no hay que asustarse si tienen muchos datos, porque lo que le dijo Adriana, el teorema central del límite los ampara. El estimador va a ser bueno a pesar de que tengan algunos datos por fuera. Gerard, permitime Sí. acotar algo. Además, es esperable, por azar, que algún dato caiga por fuera de eso. Así que tampoco se asusten. Pueden ir a chequear ese dato. Por ejemplo, acá, dentro de esta banda de confianza, ven que hay dos valores que están identificados. Creo que es el 12 y el 3. El 13. Esos son los datos que están más alejados de lo esperado. Asumamos que cayeran por fuera de la banda. Bueno, ustedes pueden ir a cotejar si esos datos son outliers biológicos, o sea, realmente la planta acumuló muchísimo cadmio, o bueno, pueden deberse a algún problema de medición de ustedes, dada la herramienta. Bueno, ahí queda a criterio de ustedes, pero es esperable que por azar algún dato caiga por fuera de la banda, sobre todo si tienen muchos datos. Así que no se asusten. Sí, la banda piensen que es de un 95% de predicción. Estos son para predicciones, ¿sí? Así que no es que van a encontrar, no esperan que encuentren a todos los valores dentro de la banda, pero cuando tienen muchos datos, algunos van a caer afuera. Pero bueno, de vuelta, si ustedes tienen problemas para analizar estos gráficos, y sobre todo al principio, tenemos una prueba, ahí ya está esto. Acá abajo tenemos una prueba que es la prueba de Shapiro, que es para normalidad. La prueba de Shapiro lo que asume bajo H0, que la distribución es normal. Así que ustedes lo que quieren es no rechazar esta prueba. Lo corren. Y acá me calculó el W, que es el estadístico que usa la prueba de Shapiro, y el p-valor. Repasemos p-valor. Con ese p-valor, ¿qué hago con esa hipótesis? Con esa prueba. ¿La rechazan o no la rechazan? No la rechazo. No rechazo, me dio 0,7. Si trabajo con un nivel de significación, un alfa del 5%, por ejemplo, este es 70%, no rechazo. Y eso buscamos, ¿no? Perfecto. Eso me dice que no rechazo la prueba de normalidad de Shapiro, cuya hipótesis nula es que la distribución es normal. Con eso, ¿probé que la distribución es normal? No necesariamente. Recuerden. Pero la probabilidad de que no lo sea es baja, digamos, el error no. A ver, ahí tenemos un problemita. El p-valor es el error de tipo 1. Si H0 fuera cierta, ¿qué tan probable es obtener la muestra que yo obtuve? Si H0 fuera cierta. Pero no me dice nada de si H0 no fuera cierto. Recuerden, son todas probabilidades que están condicionadas. Es, si H0 fuera cierta, ¿qué tan probable es obtener el estadístico que acabo de obtener o uno más extremo? Pero puede que no sea cierta, y eso es el error de tipo 2, y no tenemos ninguna información sobre eso. Habría que calcular la potencia, digamos. Exactamente. Y en Shapiro, potencia, la verdad que no he visto mucho. Por lo tanto, lo que ustedes van a decir, si lo único que tienen es el error de tipo 1 y no rechazaron la hipótesis, lo que dicen es, yo no rechacé la hipótesis. Nada más que eso. Pero no digo que la hipótesis es verdadera. Yo con mis datos no fui capaz de rechazarla. Por lo tanto, sigo suponiendo que es normal. No tengo evidencias en contra de la normalidad. Entonces sigo suponiendo normalidad. Por eso siguen siendo supuestos. No voy a corroborar nunca la normalidad, salvo que tenga, bueno, el error de tipo 2 y demás. ¿Se entiende? Tengan cuidado con eso. Acá no rechazan la hipótesis, por lo tanto, no saben mucho. Lo único que saben es que no la rechazaron, nada más. Bien. Esa es una de las hipótesis, y acá tienen la otra hipótesis que pueden hacer, que yo les comenté, que es para la homogeneidad de las varianzas. Esta prueba de Leven para homocedasticidad, que es la librería CAR, que les dije, la H0, de vuelta, las varianzas son homogéneas. Y esto lo que va a hacer es, para la variable cadmio en tallo, en función de la dosis, va a tomar como la dosis como cualitativa. Fíjense ahora, cuando lo corro me va a dar un warning. Fíjense lo que hizo esto. Acá hice un test de Leven para homogeneidad de varianzas,
Y fíjense los grados de libertad que tomó. 4 grados de libertad, es decir, trabajó con 5 niveles de la variable. Y miren el cartelito, el mensaje que me dijo, que tomó a las dosis, la tomó como factor. La prueba de Leven está pensada para una ANOVA, donde la predictora es cualitativa. Entonces, lo que hizo fue, tomó a la dosis como cualitativa, la tomó como A, B, C y D, los 5 niveles de las dosis, y comparó la varianza para cada dosis, como si fuera un factor. Y comparó las 5 varianzas. Por eso aparecen 4 grados de libertad. Hace una F, el estadístico que calcula es una F, básicamente lo que hace es una ANOVA con los residuos absolutos, no importa. Después repasen conceptos, no sé, los que hicieron Biome 1 acá, y si no, busquen eso. Pero básicamente lo que me interesa de vuelta es este p-valor. El p-valor es 0,98. Si trabajo con un nivel de significación del 5%, ¿qué hacen? ¿Rechazan o no? Quiero un coro acá. No. No rechazamos. No. De vuelta, ¿probamos que las varianzas son homogéneas? No. Bueno, No. De vuelta, no. No probamos que las varianzas son homogéneas. No tengo ninguna evidencia para decir que son heterogéneas. Asumo que son homogéneas. Y sigue siendo un supuesto. Los supuestos son válidos. No hay información en contra de eso. Eso les va a pasar cada vez que se basen en una prueba donde no la quieren rechazar. Cuando no rechazan, las conclusiones, recuerden, siempre son mucho más sutiles. Porque el error que puede aparecer es el de tipo 2 y acá no hay información en lo más mínimo sobre ese error. Bien. Entonces, voy a volver un segundito acá. Acá estaba lo de la prueba de Leven en la presentación. Y acá les quiero mostrar, vuelvo un segundito a normalidad, qué pasa cuando no se cumple la normalidad. Fíjense, acá está el ggplot que les acabo de decir. Acá tenemos una distribución perfectamente normal. Las barras son mis datos y la línea es la teórica, la distribución normal teórica. Acá tengo la distribución normal teórica y mis datos. Cuando hago el ggplot, los datos se ajustan bastante bien a la recta. Pero fíjense si tengo una distribución asimétrica. Mis datos son asimétricos. Yo asumo que la distribución normal es perfectamente simétrica. Y mis datos no. Lo que voy a encontrar es esto. Acá, los datos no ajustan bien. Fíjense que la cola esta, en la distribución normal, no la espera. Y eso lo ven acá, con esto. Sus observaciones son mayores que los esperados por una normal teórica. Y si la distribución es asimétrica negativa, el problema lo tienen acá, donde aparece la cola negativa, y se ve acá. Estos son gráficos donde realmente tienen falta de normalidad. ¿Sí? ¿Quién me iba a preguntar? Sí. No sé, no lo escuché. Entonces, esto es lo que no deberían encontrar. Sonrisas, en este sentido, suelen ser así, como una sonrisa o una cara triste, como una mueca hacia abajo. Lo que ustedes quieren encontrar es una recta, puntos por encima y por debajo en forma aleatoria de eso. De vuelta, si no, hacemos la prueba de Shapiro. El H0 es que la distribución es normal, tienen el estadístico de Shapiro, y lo que quieren es no rechazar. Recuerden, acá de vuelta es una aclaración, lo que suponemos que la población de residuos sigue una distribución normal, no los 20 datos que ustedes tienen. Lo que hacemos es, con esa muestra, inferir qué le va a pasar a la población de residuos. Bien, vamos a ver. Esto ya estuvimos charlando. Acá están los mismos gráficos que ya hicieron ustedes, que generaron, pero más grandes. Ahí está la prueba, veo el patrón aleatorio de puntos. Básicamente no encuentro un patrón extraño acá. Y hago la prueba de Leven de homogeneidad, no la rechazo. Y acá está la prueba de Shapiro, que tampoco la rechazo. Así que con esto estamos bastante bien para seguir avanzando. Vamos a ver otra situación, que es lo que hablamos un minutito antes, pero vamos a darle un par de minutitos más acá. Yo no puedo ver el reloj. ¿Me dicen qué hora es? ¿Me escriben en el chat la hora, por favor? Menos 20. ¿Una menos 20? Perfecto. Gracias. Vamos a ver qué pasa con los datos atípicos y datos influyentes. Son dos cosas distintas. Los datos atípicos y otra cosa que sean influyentes. Vean, vamos a verlo en este ejemplo. Yo tengo
esta X e Y, y tengo todos estos datos, y me aparece un dato acá, muy por encima de lo esperado. Ese dato va a tener un residuo muy, muy alto, y un residuo estandarizado seguramente muy alto, mucho mayor que 2 o que 3, y ahí me va a saltar, cuando haga mi gráfico de residuos versus predicho, un valor por ahí arriba muy, muy llamativo. Ese dato es claramente un dato atípico. No se comporta según lo esperado para una distribución normal de residuos. Bien, ¿qué es lo que pasa? Si yo hago el R cuadrado de esta distribución, acuérdense, el R cuadrado es el porcentaje de varianza que logran explicar, de la varianza total, cuánto logran explicar por el modelo. Con mi modelo explico el 52% de mi varianza, básicamente. No es mucho. Pero el tema es, saco este dato, lo saco, lo elimino, el R cuadrado subió un montón, se fue al 89, pero lo interesante es que fíjense, la pendiente que tienen acá y la que está acá no parece haber cambiado mucho. Las pendientes son bastante parecidas. Por lo tanto, ese dato era atípico, porque al sacarlo mejoró el ajuste, pero no era influyente, porque no afectó a la pendiente, no afectó a mi conclusión. Mi conclusión es sobre la pendiente que voy a hacer, y no parece haber sido alterada por ese valor. Así que es un dato atípico, pero no influyente. Lo complicado es qué pasa si ese dato atípico resulta influyente. Y este sería un caso. Uy, perdón, acá. Tengo todos mis datos por acá. Quiero sacar esto, pero no sé si con este exit. No, perdón. No manejo mucho este. Fíjense, tengo un montón de datos bajos de X y un solo valor alto de X. Eso claramente no es recomendable. Si ustedes definieron la X, ustedes fijaron los valores de X, nadie va a poner todas dosis de 5 o 10 gramos y un solo individuo con una dosis de 150 gramos. ¿Sí? Eso no lo vamos a hacer. Pero en estudios observacionales esto es bastante común que aparezca. ¿Y qué pasa? Si yo dejo este dato, la pendiente, el R cuadrado es de 0,67, no está tan mal, pero cuando lo saco, lo que obtengo es que mi R cuadrado empeora, pero la pendiente pasó de ser positiva a ser negativa. Esto es un ejemplo recontra exagerado, pero puede pasarles. Ese dato es influyente. La presencia de ese dato modifica mi pendiente de todo tu estudio. Un dato me hace que la pendiente sea positiva, cuando lo saco la pendiente pasa a ser negativa. La conclusión es completamente distinta. Eso es un dato influyente. Ese dato va a tener una distancia de Cook, una distancia de Cook muy alta. Es un dato muy, muy influyente. Si lo sacan, va a aparecer. Y con esos datos son los que hay que tener mucho cuidado. Y eso aparece acá en la distancia de Cook. Ese dato va a tener una distancia de Cook muy alta. Bien. ¿Alguna duda de esto de datos atípicos o outliers? Lo que les conviene hacer es esto que estamos haciendo acá. Es un análisis de sensibilidad. ¿Qué tanto cambian mis conclusiones con la presencia o ausencia de ese dato? Obviamente van, y como le dijo Momo, van y chequean los datos. Van a la planilla, se fijan si ese dato es correcto, está bien o está mal. Una vez que ese dato está validado y es correcto, bueno, ese proceso biológico ¿puede generar un valor así o es un error de medición? Una vez que están descartados todos los errores de equivocaciones y demás, lo que hacen es, ¿qué tanto está pesando ese valor dentro de mi estudio? Si lo saco, ¿qué tanto cambia? Si no cambia mucho, están tranquilos, me informan. Mis datos, mis conclusiones son robustas ante la presencia de este outlier, por lo tanto, no cambian. Pero si llegan a ser influyentes y lo sacan y cambian, ahí van a tener que arreglárselas. Y ahí viene el biólogo, el investigador, el que va a decir qué pasa con ese dato. No es el estadístico el que lo va a resolver. El estadístico se lo va a mostrar. Pero el biólogo es el que lo tiene que interpretar. Yo tengo una duda. Sí. Sí. La distancia de Cook, ¿es necesario hacerla en este caso, en el último que vimos? Con el gráfico ya me Ya cuenta, está, con el gráfico. Este caso claro, tan extremo ya está. La distancia de Cook te lo va a mostrar y te va a decir, ojo con eso. Pero este gráfico... Claro, casos más leves, por ahí sí. Sí, te va a servir. Los casos más leves te va a servir. Sí, perfecto, sí. Gracias. Y te hago otra consulta. En el caso particular del dato atípico que se muestra en pantalla, los dos gráficos de abajo. Sí.
se ve que el de la izquierda tiene un R cuadrado más grande que el de la derecha, Sí. pero a simple vista pareciera ser más real los datos, o sea, la pendiente de la derecha. Sí, ahí hay que... Bien, te escucho. Porque, digamos, se ve que los puntos están distribuidos más paralelos a la recta que en el caso de la izquierda. Sí, acá va a tener que trabajar el investigador, repito, puede ser, hay procesos que son a múltiples escalas y hay, cuando mezclas escalas, a esta escala el proceso que domina es negativo y cuando cambio entre escalas, no sé, si estoy comparando cosas dentro de Argentina, quizás la relación es negativa, pero si yo ahora comparo Argentina con Estados Unidos, a esa escala entre países la relación puede ser positiva de un proceso que dentro de Argentina capaz que es negativo. Entonces, quizás lo que están mezclando son dos procesos biológicos distintos que están actuando a distintas escalas, y en una escala es negativo y en la otra es positivo. O sea, por eso digo, ahí tiene que venir el investigador. El problema es que eso lo está diciendo con un solo dato. Claramente ahí lo que tenés que hacer es tomar más datos en todo el eje de las X y ver qué es lo que está pasando, ¿verdad? Pero en los casos observacionales no sé, va a ser muy difícil poder sacar una conclusión real. Pero puede ser esto que les digo, puede ser que el dato esté mal tomado. Y después otra cosita, si bien uno parece que esto se ajusta mucho mejor, el R cuadrado puede ser más bajo porque la varianza de I es mucho más baja. Acá la varianza de I es más alta, porque va desde acá hasta acá, entonces lo que logro explicar con X, con este dato, es mucho. Entonces el R cuadrado me termina dando alto, pero es falso en ese punto, porque es un solo dato lo que estoy explicando, que es el que aporta un montón de la varianza. Y acá el R cuadrado baja, aunque los datos estén más juntitos, pero es porque la I es menor, la varianza de I es mucho menor. Entonces, recuerden, el R cuadrado es el porcentaje de varianza que logran explicar de I con la X. Si la varianza de I se achicó, lo que pueden explicar capaz es una proporción menor. Pero por eso, esto no es simple, tienen que conocer mucho de biología, no tanto de estadística, para poder concluir sobre esto. No es para nada simple y ahí es donde tienen que saber mucho. Igual yo con un solo dato no me jugaría a decir tanto. Ahora, si tomo más datos y sigo viendo este patrón, bueno, puede ser un proceso multiescala, pueden ser un montón de cosas distintas. Lo que sí tienen que ser capaces ustedes ya a esta altura es de identificar estas cosas. Después, cómo se solucionan, ahí es un poquito más difícil. Ya salen de la estadística, ¿sí? Ahí pasan a procesos. ¿Puedo decir, perdón, ¿puedo decir una cosita? Fíjense que la distancia de Cook les va a servir como una herramienta analítica para saber que tienen este problema. Y también la segunda conclusión es que la distancia de Cook o el leverage que mira outliers en X van a aparecer cuando tenemos observacionales. En los experimentales uno no pone una dosis enorme, extrema, alejada, sino que va haciendo una separación razonable entre los distintos niveles de las X. Y además, y la tercera cosa es que distancia de Cook es para X cuantitativas. Si lo que tenemos es una variable cualitativa, no tiene sentido nada lo que estamos hablando. Y la otra cosita es un poco lo que decía Gerardo, que al menos mi visión, si ustedes tienen un modelo, un beta, que en este caso estoy hablando del primer dibujo de la segunda línea a la izquierda, ¿no? Nos da un R cuadrado de 0,67 y estimamos un beta que nos va a dar positivo para la relación con X, y después sacando un dato, ese beta pasa a ser negativo, yo la verdad que no le doy el más mínimo valor a un coeficiente, a una relación que está sustentada por una única observación. ¿Sí? Entonces eso es lo que hace un poco la distancia de Cook, es contrastar el modelo con ese dato, y si la discrepancia es muy grande me dice, no, mira acá, lo que vos estás diciendo se basa en una observación, es poco confiable. Bueno, eso. Perfecto. Bien, pero es un tema, van a tener que sentarse y verlo. O sea, no hay soluciones mágicas con esto. Rápidamente, porque ya no estamos con tiempo. Acá, esto ahora se lo subo y van a tener la explicación de cómo se calcula la palanca, o sea, outliers en X, y la distancia de Cook, que sería el peso, la influencia de cada dato en la estimación final de la pendiente. Otra cosita rápido. Les puede pasar que aparezcan gráficos de este estilo. Ustedes tienen un gráfico de residuos versus predichos y le aparece una banda acá a partir de la cual no hay valores. Esto
podría interpretarse como que es un cono, pero fíjense que arriba no es un cono que va subiendo los valores predichos, sino que se mantienen estables en el máximo, y lo que varían son los valores mínimos. Esto suele ocurrir cuando ustedes, acuérdense, ustedes están subiendo una distribución normal de los datos, y su variable está truncada, o tiene una cota inferior en este caso. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes trabajan con la altura de las plantas. La altura de las plantas ustedes suponen que es normal, pero la altura de planta negativa no tienen. Y si sus datos están bastante cerca del cero, esto que les está mostrando es decir, hay plantas que no pueden tener menos de tal altura, entonces esos valores no pueden existir. No hay valores, los residuos, cuando la predicción es chica, no hay residuos muy negativos, porque no hay residuos por debajo de cero, que son los que uno esperaría para tener una distribución homogénea entre la parte de arriba y de abajo. Entonces, esto lo que está pasando es que ustedes tienen la variable está truncada. O los datos están censurados, o sea, les faltan los individuos a partir de tal valor. La variable está truncada, puede ser esto que la biología tiene cotas. Entonces, la variable de distribución normal no las asume que no existen. Y si ustedes están trabajando muy cerca de esa cota, van a tener problemas. Y una forma de verlos con estos gráficos. Entonces, lo más probable es que no tengan que trabajar una distribución normal, van a tener que pasarse a otras distribuciones con cosas que vamos a ir viendo más adelante. Y, perdón, una cosita más, yo esto le doy mucha bolilla porque es algo que normalmente ni se menciona y es probable que aparezcan. Piensen ustedes si en su diseño están forzando una cota. Por ejemplo, la típica es que miden el tiempo hasta que un individuo ejerce una acción, pero miran durante 3 minutos nada más. Entonces, ahí automáticamente ustedes, si bien están midiendo tiempo, que es una continua, ningún valor puede ser mayor a 3 minutos, porque es la ventana en la que están haciendo el ensayo. Entonces ahí van a tener datos truncados. Otro ejemplo, si están midiendo concentración de, no sé, de un contaminante y tienen un límite de detección inferior. Entonces, cuando tienen menos de, no sé, de una parte por millón, es menor a una parte por millón y nunca van a tener un valor entre 0 y 1. ¿Sí? Esas son situaciones de censura o de truncamiento que pueden pasar si no están cerca, es lo que dice Gerardo, si no están cerca de la cota, si sus observaciones no están muy pegadas a la cota, capaz ni se nota, pero si están cerca van a tener una línea muy marcada en los residuos, que puede estar a la izquierda, puede estar arriba, y que esto me está diciendo, ningún dato puede pasar esa barrera, hay una cota, ¿sí? Y eso implica un tratamiento específico estadístico. Que no es simple, ¿eh? Que no es, a veces se complica, pero es hiper común, mucho más de lo que la mayoría creemos, porque de hecho la biología tiene cotas y suponer una distribución de una variable de respuesta normal implica que va de menos infinito a más infinito, y en biología eso no existe. Así que esto les va a pasar y tengan mucho cuidado porque pueden sacar conclusiones muy erróneas si no lo tienen en cuenta. Bien, acá está la salida. Están en el script cómo generar esto. Acá están los residuos versus los predichos con la línea roja. Acá está el QQ-plot y acá están las distancias de Q. La distancia de Q de las 20 observaciones. Acá están los 20 macetas y cuánto está pesando cada uno. Acá les marca en numerito la maceta número 3, la 6 y la 3, la 18. Están ordenadas igual. Son las que tienen mayor distancia de Q, pero fíjense, el 1 era un valor, a partir de 1 se lo llama que tiene influencia, y acá ninguno tiene un peso desmedido. Así que todos sus datos están aportando información, están aportando bastante bien a la construcción de la pendiente. Y para cerrar, bueno, la inferencia, van a trabajar un poco en el TP y, a ver, rápidamente les comento. Ya los supuestos están bien. Con todo lo que vimos, los datos con los que estamos trabajando, no hay ninguna evidencia para rechazar ninguno de los supuestos de la regresión lineal simple. Así que vamos a venar los estimadores y vamos a hacer pruebas de hipótesis sobre esos estimadores. Las pruebas de hipótesis que van a hacer acá, en esta parte, en el summary, lo que les está poniendo a prueba es si estos valores observados difieren significativamente de cero. Que las estimaciones son significativamente distintas de cero. O sea, a mí me dio 0,75, pero podría haber sido por azar 0. El parámetro de donde saqué la población
¿difiere de 0 o no? ¿Es igual a 0 o no? La hipótesis nula es que el parámetro es igual a 0 y ustedes van a tratar de rechazar esa hipótesis. Entonces, con esta hipótesis, acá tienen el p-valor, lo que hace es una prueba de t, acá está el p-valor, y este valor le da 5,8 por 10 a la menos 13. Así, 13 ceros ante el primer 5. Realmente rechazan esa hipótesis, entonces ustedes dicen que tienen un efecto del cadmio que ponen en la maceta sobre la acumulación de cadmio que van a tener en la planta. Rápidamente, esta sobre la ordenada al origen, no tiene mucho sentido hacer pruebas de hipótesis en este ejemplo, porque la ordenada al origen es cuánto cadmio tiene una planta cuando hay 0 cadmio en la maceta. Y 0 cadmio en la maceta no está dentro de mi estudio. El investigador nunca puso 0 cadmio. Entonces, está por fuera de los rangos del estudio. El estudio va de 60 en adelante. Por lo tanto, preguntarnos qué pasa con la cantidad de cadmio cuando hay 0, la cantidad de cadmio en la planta, cuando hay 0 en las macetas, no tiene sentido. A esa ni la miren, biológicamente no tiene información. Matemáticamente sirve este valor, pero biológicamente no. Y como dice acá, que una pendiente sea significativa, me dice que la población no tiene una pendiente de 0. A nivel poblacional, la relación no tiene una pendiente de 0. Pero no me dice si es relevante. Me dice el resultado es significativo, pero no me dice si es importante, si es relevante. Si quieren ver si algo es relevante, importante, ahí entra el biólogo en juego, y necesitan la magnitud del efecto. Y eso lo tienen con el intervalo de confianza. Esto que estaba acá, el confint del modelo 1, 2 es los 2 decimales, pero lo redondeé en 2 decimales, está puesto acá. Simplemente lo que está haciendo son los intervalos de confianza para todas las estimaciones, para todos los parámetros que aparecen en el modelo. Y me hizo un intervalo de confianza para la ordenada al origen, no me interesa, por lo que les conté antes, y un intervalo de confianza para la pendiente. La pendiente observada fue 0,75, pero la poblacional, lo que vamos a decir es que con una confianza del 95% está entre estos valores, 0,67 y 0,84. Ahí entra el biólogo a decir, o quien esté trabajando, químico, lo que sea, el investigador, a interpretar estos valores. Fíjense, el intervalo no incluye el 0, eso ya lo sabía porque esta hipótesis me dio significativa, pero me dice el rango en donde está actuando. Acá me da la magnitud del efecto y es lo que ustedes tienen que interpretar como biólogos, como investigadores. No se queden solamente diciendo asterisco, distinto de 0 y nada más. Rápidamente, esto ya lo estuvimos charlando. Y quiero mostrarles una cuestión rápido y ya los libero. En la base de datos está todo en el script, así que ahora lo corren o mañana, está todo en el script detallado y simplemente van haciendo run a todo y va a correr. Pero en la base de datos no solo está la acumulación en la hoja, en tallo y hoja, sino que está lo que se acumuló en la planta, en la raíz de la planta. Están las dosis y está lo que acumulado en la raíz. Cuando hacen el gráfico de dosis de cadmio y cadmio en la raíz, tiran una recta descriptiva y no parecería estar muy mal. Ustedes ven este gráfico y dicen, no está tan mal, está bastante bien. Pero miren qué pasa cuando hacen los residuos versus los predichos. Encuentran esto. Cuando los predichos son chicos, todas las observaciones están por encima de lo esperado. Cuando los residuos son intermedios, están por debajo. Y cuando son altos, están por encima. Y ahí les tiro un suavizado. ¿Ven que no es recto esto? Si bien están todos entre más menos 2, estaría bien en ese sentido, pero acá está pasando esto, que es lo que charlamos antes. La relación no es lineal. Yo creo que la recta es bueno, pero en realidad acá lo que se ve es que esto tiene como una relación más de tipo exponencial. La pendiente no sería constante. ¿Qué opciones tienen acá? Trabajar con una regresión polinomial. Ustedes trabajamos hasta ahora, estuvimos trabajando con esto que está acá. Esta era nuestra recta, con el error. Ustedes pueden seguir agregando términos a esta regresión, y hacer una regresión que en realidad es múltiple, pero no meten variables nuevas, sino que ponen la misma variable elevada al cuadrado, al cubo, a la cuarta, a lo que quieran. Los que recuerdan de análisis matemático, cuando para un modelo lineal, un polinomio, primero, esto es una constante, si le agregan un grado 1, o sea la x elevada a la 1, lo que hacen es que eso cambie, pero el cambio es constante en el tiempo.
Si agregan un segundo término, un tercer término con la x al cuadrado, lo que hacen es permitirle que esa pendiente cambie. Este valor va a modificar el valor de la pendiente. Si siguen agregando términos, lo que van a agregar son puntos de inflexión. El modelo se empieza a ajustar a distintas formas no lineales. El modelo es lineal, estamos sumando términos de x, sigue siendo lineal, pero la relación no es una recta. ¿Cómo lo van a hacer en R? Lo paso rápido, lo dejo grabado y ustedes lo van mirando con pausa mientras lo van corriendo en su propio modelo. Ustedes van a generar un tercer modelo, que es un modelo lineal con cadmio en función de la dosis, como lo hubiesen puesto, la dosis de cadmio, pero le suman la dosis de cadmio al cuadrado. ¿Está ahí? ¿Por qué está puesta acá? Ahora no sé por qué está puesta hasta ahí. No, es la forma que hay que ingresar un polinomio en R. Ah, ok. Si no, la otra, generas una nueva Sí, variable que sea está en dosis el- por dosis Sí, y la agregas. en el script estaba puesto así. Sí, tienen dos formas de hacerlo. Una es poniéndolo así, con esta forma, y no genera una variable nueva. Y la otra alternativa es que en la base de datos, que es lo que está en el script, van a generar una variable que es cambio en la raíz y otra variable que es cambio en la raíz al cuadrado. Y son dos variables. Y lo entran como una regresión múltiple. Suman el efecto de la dosis más el efecto de la dosis al cuadrado. ¿Qué es lo que logran cuando hacen eso? Que ahora la pendiente ya no es constante. Acá está la salida. Esta es la ordenada del origen, que no tiene sentido, pues está fuera del rango. Esta es la pendiente si no hubiese efecto cuadrático, y esta es lo que va modificando el efecto cuadrático, cómo va cambiando la pendiente a medida que x crece. Entonces, como este tercer coeficiente... Una consulta antes de que sigas. En este caso, ¿por qué buscaste directamente la cuadrática? Ah, O sea, bien. ¿por qué no otra no? función? Puedo poner una cúbica, puedo elevar un polinomio de grado 4, 5, 6, todos los que quieras. Pero lo vas probando Sí, hasta que te dé el mejor R. A ver, hay un principio que es, yo puedo ajustar perfectamente, si tengo 20 datos con un polinomio de orden 19, puedo ajustarlo perfectamente. El ajuste siempre va a ser mejor, pero anda a explicar, o sea, ahí lo que estás haciendo es, ajustando el proceso, igual vamos a hablar un poquito más de esto más adelante, pero los modelos más complejos lo que empiezan a hacer es, van a ajustar el proceso biológico que querés estudiar, que es este cambio con el comportamiento, pero si yo sigo agregando polinomios, el modelo va a querer ajustar a cada dato por separado. Va a tratar de ajustar el proceso biológico más el error individual. Eso lo que se llama es que el modelo está sobreajustado. No solamente se está concentrando en el proceso biológico, le das tantos puntos de inflexión que como tiene tanto para ajustar, dice, ah, listo, me pongo a ajustar todo. Me ajusto bajo, después vuelvo a subir, acá vuelvo a bajar, vuelvo a subir. Y eso no tiene sentido, porque ya estás ajustando el ruido del sistema y no el proceso. Entonces... Claro, pero por ejemplo, si fuera exponencial... Eso también podrías no. probar modelos no lineales. Eso es un modelo no lineal. Yo sigo trabajando con modelos lineales acá. Está bien, Los polinomios son modelos lineales. Recuerden, en el curso no vamos a ver modelos no lineales. El polinomio sigue siendo un modelo lineal porque estoy sumando x. Simplemente el x está al cuadrado. Pero si estoy sumando términos de x con su pendiente, está elevado al cuadrado, ¿no? Sigue siendo un modelo lineal. Entonces, dentro de los modelos lineales, la opción de dar puntos de inflexión o cambios de pendientes es esta, poner polinomios. Yo más de un polinomio de grado 3 al cubo no pondría, porque quiere decir que es un proceso que en un momento sube, después empieza a bajar. Hasta ahí te lo puedo entender. Pero ya, un polinomio de grado 4 te puede pasar que es un proceso que empieza a subir, después baja y después vuelve a subir. Biológicamente es muy difícil de interpretar eso. Entonces, lo más fácil es interpretar una recta. Es un proceso, aumenta la cantidad de cadmio, aumenta la cantidad de lo que se acumula. Un polinomio de grado 2, lo que me dice es, bueno, aumenta la cantidad de cambio, pero eso aumenta la cantidad que hay en la planta, pero no es constante. Al principio es más lento y al final es más rápido si es positivo. Y si eso fuera negativo, quiere decir que al principio es más rápido y después se frena y se satura el sistema, si fuera negativo. Fácil de explicar.
Un polinomio de grado 3 me dice que al principio sube y después empieza a bajar, encontrás un mínimo, un máximo, empiezan a aparecer cosas raras, son difíciles de explicar. Y uno de 4 ya ni me animaría a explicarlo. Entonces siempre busquen la simplicidad. Entonces, perdón, sí, acá lo que ustedes van a ver es que al agregar el término cuadrático es significativo. O sea, agregar ese término mejora al modelo. Lo mejora en forma significativa. El R cuadrado seguramente es mejor que si no lo ponen. Pero uno podría tomar el criterio, sigo agregando componentes significativos. Entonces, pruebo con el cúbico, si el cúbico es significativo, se queda. Pruebo con el 4 y se queda. Mi experiencia es, yo no soy capaz de poder describir biológicamente un polinomio mayor que el cúbico. Sí, Adri, ¿ibas a hablar? No, que ya es la hora. Porque mirá que Perfecto. después a las... Sí, ya vamos cortando. Esta es una de las opciones, es generar estos modelos que le van poniendo polinomios. Y ahí van tomando, le van permitiendo tomar que la pendiente no sea constante, que biológicamente es fuerte, supone que la pendiente es constante. Las otras opciones son modelos no lineales, si la relación es exponencial, ya van a un modelo exponencial, no vamos a ver eso en el curso, pero se pueden ajustar. Hay librerías muy buenas para hacer eso, y después tienen otros modelos que se llaman los modelos aditivos generales o generalizados, cualquiera de los dos, que es que buscan suavizados relaciones no lineales, que son los GAM, modelos aditivos generales o generalizados. No los vamos a ver en el curso, pero son bastante interesantes si están trabajando con respuestas no lineales. Perdón, y la última de todas es lo que les contó Adrián antes. Podrían, si la respuesta es muy lejos de la linealidad, podrían pasar a la dosis de cadmio como cualitativa y trabajar esto como si fuera una nova con 5 tratamientos. Y ahí la linealidad no les importa y comparan las medias. Bien, estamos pasados de tiempo, así que frenamos acá. Si quieren, freno la grabación y si tienen alguna duda puntual, la charlamos ahora. Yo mientras les aviso, son 13 y 10, así que 14 y 10 les damos una hora, 14 y 10 se arranca la práctica. Y chequen en el